Gracias, les recordamos que pueden mover el evento en las redes sociales. En Twitter nos encuentran como @Andy_Colombia, en Instagram nos encuentran como @AndyColombiaOficial y pueden participar activamente con la conversación digital usando el hashtag #LaboralistasAndy. Los invitamos, por favor, a ubicarse en sus puestos para dar continuidad a nuestra programación. Siguiendo con la agenda programada, entramos en el panel Análisis de la Reforma Pensional. Queremos invitar al escenario a Mauricio Olivera, vicerrector administrativo y financiero de la Universidad de los Andes, a Daniel Wills, vicepresidente técnico de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, ASOFONDO, Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, y nuestra moderadora en este panel, Imelda Restrepo, vicepresidenta de la Vicepresidencia de Desarrollo Económico de la ANDI, a quien les cedo la palabra. A todos, muchísimas gracias. Adelante, bienvenidos. Bueno, buenos días, mil gracias a todos por acompañarnos. Ahora vamos a hablar de otra reforma, una de las 3 reformas sociales del gobierno. Al final de esta mañana tendremos la presentación de los detalles de la reforma pensional por parte de Juan Carlos Hernández. Entonces, realmente yo no voy a entrar en los detalles como tal de la reforma, después los tendremos en ese evento. Pues la reforma pensional que se presentó por el gobierno migraría el sistema actual de RAIS y régimen de prima media a un sistema de 4 pilares. Ahí uno de los temas claves y que quiero que conversemos en este panel es qué va a pasar con el ahorro, qué va a pasar con el mercado de capitales y realmente cómo va a quedar la sostenibilidad fiscal y financiera de todo este régimen. Tenemos pues un espacio corto, quiero aprovechar a nuestros panelistas, entonces más que yo contarles algo y seguir hablando sobre el tema, yo quiero hacer una pregunta a nuestros 3 panelistas. Tenemos a Juan Pablo Córdoba, tenemos a Daniel Wills, tenemos a Mauricio Olivera. Entonces, con 3 expertos, cada uno en su tema, entonces quisiera preguntarles a todos qué aspectos favorables y qué preocupaciones les deja el proyecto de reforma pensional que nos ha anunciado el gobierno y dónde ven ustedes oportunidades de mejora. Empecemos con Juan Pablo. Gracias, Imelda, y gracias por la invitación a participar de este panel. Un saludo aquí a mis colegas de panel. Me siento un poco intimidado con esta columna. Y no sé si es una censura, para que la mitad de la sala no me vea. Pero bueno, quiero empezar. Yo creo que a mí me gusta poner las cosas de manera objetiva en la balanza, resaltar objetivamente lo que es bueno y resaltar las cosas que no son buenas. Y la reforma pensional que ha presentado al país para debate, entiendo, el gobierno, tiene 2 elementos muy buenos, y yo creo que llevamos años los que somos, digamos, estudiosos de este tema, proponiendo cosas similares y lo logra muy bien. Lo primero es tomar el toro por los cachos de los subsidios a las pensiones altas. Eliminar los subsidios a las pensiones altas es un mensaje muy potente, muy positivo y algo que se debe destacar de la reforma. Y el otro elemento que ha sido también motivo de mucha discusión es que desafortunadamente con la ley 100 quedaron 2 regímenes que, digamos, ofrecen condiciones de pensión diferentes a las personas. Entonces 2 personas con la misma historia laboral pueden terminar con 2 pensiones distintas, y eso no es bueno porque la persona que termina con una pensión menor pues se va a sentir engañada. Dice, oiga, ¿cómo así que yo ahorré toda mi vida, contribuí como mi vecino tiene una pensión más alta que la mía? Eso no está bien. Entonces digamos que
el buscar unificar el valor de la pensión de cualquier individuo, no importa en dónde cotice, es muy importante. Entonces yo creo que esas dos cosas son rescatables y son, digamos, hay que apoyarlas. Ahora, ¿cómo se logra? Es el problema, digamos que hay una serie de, digamos, supuestos ya en la ley de cómo lograr esos dos objetivos y donde yo personalmente creo que son mejorables, ¿cierto? Digamos, ¿qué no tiene bueno la reforma? Pues que todos sabemos que los sistemas de reparto son actuarialmente insostenibles, ¿cierto? O sea, financieramente no dan. Y lo que estamos haciendo con la reforma es metiéndole más reparto al sistema pensional. Entonces, hoy una tercera parte de los trabajadores va al sistema de reparto que es insostenible. Ahora vamos a meter al 100% de los trabajadores al sistema pensional. Entonces, meterle más reparto insostenible financieramente no es una buena idea. Y, digamos, eso se trata de acotar diciendo que lo vamos a limitar a 3 salarios mínimos, pero no es a las personas de 3 salarios mínimos, es a todo el mundo en 3 salarios mínimos. Y eso es, digamos, desde el punto de vista distributivo, no tiene sentido. Desde el punto de vista financiero y fiscal, pues es una vena rota enorme para el sistema. Entonces yo diría que esos dos temas son mejorables. Yo creo que se puede mejorar, entendiendo los principios que están planteados en la ley, que creo que se pueden apoyar, pero hay que cambiar estas cosas porque no todo el mundo debe ir al sistema de reparto y los 3 salarios mínimos luce excesivamente alto para la realidad financiera nacional. Y hay un elemento que a mí personalmente no me gusta, y es que elimina la posibilidad de elección de las personas. Y creo que de las buenas cosas que tenemos, ahorita en la reforma de salud se está hablando un poco de eso, de que la reforma de salud le quita la posibilidad de elección a las personas. En la ley, en la propuesta de reforma laboral, sucede exactamente lo mismo. Entonces, de nuevo, creo que hay maneras de mantener, de mantener las posibilidades de elección, de acotar los problemas distributivos y financieros de la propuesta como está, pero respetando esos dos principios que creo que son muy buenos. Después hablaremos de mercado de capitales, pero por ahora de la reforma. Sigo con Mauricio y después contigo, Daniel, porque después tengo la pregunta para Mauricio. Entonces, Mauricio, ¿tú qué ves? Muy bien, buenos días a todas y todos. A la Ande y Imelda, muchas gracias por la invitación. A mis compañeros de panel, también un saludo. Positivo, yo a lo que estaba diciendo Juan Pablo en términos de, yo lo clasificaría como inequidades. Una misma persona tiene pensión diferente, o una persona que más capacidad de ahorro tiene un subsidio más alto, que es inequitativo y regresivo. Le sumaría otra que me parece importante y positiva, y es la cobertura pensional. Si uno ve los retos macro, digamos, del sistema pensional, yo diría que son 3. La baja cobertura, número 1. El segundo son las inequidades, que Juan Pablo ya se refirió, y el tercero, obviamente, es el reto financiero. Sin embargo, me atrevo a decirlos de esta manera porque creo que el objetivo más grande, o el reto más grande más bien, de un sistema pensional en Colombia es aumentar la cobertura. Aumentar la cobertura. Y en la reforma, en la propuesta de reforma, digamos, hay varios puntos que buscan aumentar la cobertura. El pilar solidario, que ya no es Colombia Mayor 80.000 pesos para 1,5 millones de adultos mayores vulnerables. Tengo entendido que, digamos, es la línea de pobreza extrema, 223.000 pesos para 2,5 millones de adultos vulnerables, que es la población total. Creo que este es bien importante. Obviamente toca ver cómo se financia. Ahí hay algo de solidaridad, porque se va a financiar parte a través del Fondo de Solidaridad Pensional. Ahí los que más capacidad de cotización tienen van a cotizar 2 puntos más y puede llegar hasta 3 puntos más, y las pensiones altas para financiar ese pilar solidario. Entonces, cobertura 1, cobertura 2, creo que temas como introducir, esto ya existía en decreto, pero entra a ser ley, cotización por semanas, pensión familiar, la pensión anticipada. Si llego a los 65 años y logré 1.000 semanas, me pagan la pensión y me descuentan lo que no coticé. Eran temas, además estos temas se empezaron a discutir hace 10 años cuando se presentó la primera propuesta de reforma. En términos de cobertura, yo creo que hay puntos positivos. Sin embargo, el gran problema de la cobertura,
¿Cuál es en este momento? Solo 1 de cada 4 adultos mayores tiene pensión, el 25% tiene pensión. Y esto nace, más allá de los objetivos de los objetivos de la pensional, nace en el mercado laboral. Esto nace porque solo 1 de cada 3 trabajadores cotiza, y con esa transición, es volatilidad entre formalidad e informalidad, pues no todos alcanzan, ni siquiera los que cotizan a las 1.300 semanas. Entonces acá la laboral debería estar muy conectada con la pensional. Y solo para poner un ejemplo, lo decía ahorita, nosotros somos orgullosísimos del café colombiano, ¿cierto? El mejor café del mundo, siempre. Pero los cafeteros tienen 2 cosechas al año. Y nosotros les aplicamos una legislación que tienen que cotizar 1.300 semanas, 25 años para pensionarse. Ningún cafetero tiene pensión. Entonces tenemos que acercar la legislación a esa realidad laboral. Lo intenta hacer la pensional, pero debería hacerlo la laboral también. Yo creo que en ese sentido, pues hay puntos buenos, pero deberían complementarse con la laboral, porque si no lo que se hace con la mano se borra con el codo. Y ya para cerrar, tal vez el otro punto, digamos, como reto, insisto, el reto financiero. Tenemos que entender muy bien la sostenibilidad del sistema, un sistema que, como dije yo, objetivo inicial tiene que ser aumentar la cobertura, y se une con la otra dimensión, que es la de inequidades, que Juan Pablo ya la nombró. Daniel. Bueno, muchas gracias, Imelda, gracias por la invitación y gracias a la Andy por este evento tan bien logrado. Un saludo para los compañeros de panel, para todos ustedes. Yo quiero destacar 2 puntos positivos, 2 puntos que creo que son bien intencionados, pero que quedaron mal logrados, y otros 2, o sobre todo un punto que me parece que sí es muy negativo y muy susceptible de mejorar. Puntos positivos: pilar solidario. Era necesario aumentar el monto del pilar solidario, los adultos mayores en condición de pobreza se lo merecen. Segundo punto positivo, el pilar semicontributivo. Le vamos a devolver, reconocer el aporte completo con intereses que hicieron las personas durante su vida. Es justo, está bien, también es positivo. Los puntos bien intencionados: el fondo de ahorro es una mejora importante frente a la propuesta inicial. El gobierno está empezando a reconocer que hay que ahorrar, que con la demografía que tenemos el sistema de pensiones es inviable si no se ahorra. Pero mal logrado porque, como quedó el artículo, no ahorra lo suficiente y se abren muchas preguntas sobre los detalles de quién va a manejar ese fondo, cómo lo va a manejar ese fondo, en qué va a invertir el fondo, cómo vamos a hacer para que esté blindado de intereses políticos. Esas preguntas no quedan claras. Incluso circula por ahí un artículo del Ministerio de Hacienda que dice el artículo del fondo quedó mal redactado y hay que corregirlo, mucha confusión. Entonces, una buena idea, pero que no queda bien lograda en lo que quedó plasmado en el articulado. Y la buena idea es que hay que ahorrar. Quedó mal lograda porque lo hace en un fondo que no parece que vaya a funcionar muy bien. Segunda buena idea mal lograda: eliminar la competencia entre regímenes. Y quiero decir que efectivamente, como dijo Juan Pablo, la competencia entre regímenes es uno de los problemas más grandes que tiene el sistema de pensiones colombiano. Pero no nos equivoquemos, lo que está mal es tener competencia en condiciones desiguales. La competencia es buena, la competencia en igualdad de condiciones es buena, porque las personas pueden, si están molestas con el servicio que les presta una empresa, si no los asesoran bien, pueden decir me voy para otra empresa, y eso empodera al trabajador, eso empodera al ciudadano. Entonces la competencia, siempre que se haga en igualdad de condiciones, es buena. La reforma elimina la competencia entre regímenes, pero el 88% de la población no va a tener, decía Juan Pablo, libertad de elegir en qué empresa estar. Y entonces ahí empiezo a llegar a lo que me parece malo, y es
que para el 88% de las personas que no aplica el régimen solidario ni el semicontributivo, los que están en el pilar contributivo, el 88% de ellos, quedan atrapados en una única empresa pública que funciona con un mecanismo de reparto. Volvería a ello, y se me empieza a parecer muchísimo a lo que teníamos con el Seguro Social. Y cuando veo que es una única empresa pública que funciona como reparto y que se parece al Seguro Social, me acuerdo del papá de Betty la Fea. ¿Quiénes vieron Betty la Fea acá en el auditorio? Bueno, todos conocen al papá de Betty, al que... Exactamente, al papá de Betty le mamaron gallo con su pensión desde que empezó la novela hasta que terminó la novela. Y esa novela la alargaban y la alargaban y la alargaban. ¿Qué pasaba? Y el Fernando Gaitán ilustró muy bien una cosa que sucedía en la sociedad colombiana, y era que la estatal única, monopólica, prestaba un mal servicio. El Instituto de Seguros Sociales prestaba un mal servicio. Luego Colpensiones, compitiendo con los fondos privados bajo digamos el liderazgo de Mauricio, entre otros, mejoró muchísimo el servicio de Colpensiones. Entonces la competencia puede ser una fuerza poderosa para mejorar digamos el servicio a los ciudadanos, y ese es el aspecto que creo que es muy susceptible de mejorar de esta reforma. Gracias a los tres, yo creo que nos quedó claro. Las bondades de la reforma están en cobertura y resolver algo de las inequidades. El gran interrogante está en la parte financiera, tanto en la financiación de las pensiones como en la financiación de toda la economía en su conjunto, y en la falta de competencia y falta de poder de decisión de las personas que cotizan. Bueno, aquí muy rápidamente, aprovechando la experiencia de Mauricio en Colpensiones, ¿cómo ves a Colpensiones asumiendo un papel donde asumiría el 80% de las cotizaciones, y qué pasaría en ese caso? Institucionalmente hablando, tal vez acá en contraposición a Betty la Fea, en algún momento también en un periódico se escribió una columna, un columnista X en un periódico X de Colombia escribió una columna que se llamaba El coronel sí tiene quien le escriba, que quiere decir que había una entidad que estaba funcionando. Y yo creo que entrar en esas discusiones de que el mercado o el Estado funciona mejor y etcétera, creo que toca verlo de otra manera, digamos, creo que toca verlo de otra manera. Entonces yo me iría por estas 2 o 3 líneas. Primero, si llegamos a los pilares, va a ser absolutamente necesaria una coordinación entre la empresa estatal Colpensiones y los fondos privados, porque una parte de la pensión la va a pagar Colpensiones y otra el fondo privado. Entonces ahí esa coordinación tiene que ser muy clara, porque no puede una liquidar antes y luego la otra, o no puede, es decir, tiene que haber una coordinación muy clara. Eso es bien importante cuando se piense, y para eso hay un punto muy importante institucional, se llama la historia laboral. Todos ustedes saben que el origen de nuestra pensión viene de las semanas cotizadas, y en este momento no hay una historia laboral unificada. Unas están en Colpensiones, los otros en los fondos privados, y ese trabajo técnico es bien importante. De hecho, la propuesta de reforma tiene un artículo sobre el sistema de información. Yo creo que debería profundizarse más en ese sentido. Ese es el primer punto, esa coordinación institucional. En segundo lugar, el tema del servicio. Vuelvo a Betty la Fea o al coronel si tiene quien le escriba, y es que más allá de si es el mercado o el Estado quienes prestan un buen servicio, sí tiene que haber una institucionalidad para prestar ese servicio. Y el servicio no es solo liquidar rápido la pensión, el servicio es casi que educativo. Es decirle a los jóvenes, miren, en cualquier país del mundo usted tiene que cotizar 40 años para pensionarse, en Colombia solo 25.
Entonces, ¿por qué cree que no se va a pensionar? Es decir, es un sistema educativo, es un sistema de acompañamiento al ciudadano, es un sistema de revise su historia laboral. Los seres humanos tenemos un sesgo, y uno de los sesgos es que el largo plazo no existe. Entonces yo solo me preocupo de mi pensión cuando ya tengo 50 y ya puede ser demasiado tarde, un acompañamiento. El tema de servicio y esto debería llevar a una institucionalidad más grande, creo yo. Ahí hay dos comisiones, una comisión y un comité técnico que se encargarían en parte de cuidar ese ahorro que decía Daniel y que se mete en el mercado de capitales, digamos, pero hay temas de servicio y temas de funcionamiento de las entidades y de cuidado y guardado de la información de la historia laboral que yo creo que son claves, y toca empezar a pensar en esa línea si lo que va a salir es una reforma de pilares, porque ahí sí deberíamos tener el mejor servicio posible como ciudadanos. Listo, nos queda claro pues los grandes retos que tenemos todavía diseñando la misma reforma pensional. Pasemos ahora a un tema clarísimo de preocupación, el financiamiento. Y en particular, ¿qué va a pasar con el mercado de capitales? ¿Cómo ven, Juan Pablo, el mercado de capitales ya con esta, digamos, menor flujo de recursos que sale a partir de lo que se tiene en este momento como proyecto de reforma pensional? Para meterle un poco, no hablar de Betty la Fea, pero para ponerle un poquito de picante aquí al panel, antes de hablar del mercado de capitales, que es una enorme preocupación, consecuencia de esta reforma, me serviría dos temas. Estamos completamente de acuerdo que el pilar solidario es algo muy positivo de la reforma, yo no lo mencioné, pero en estricto sentido el pilar solidario no es pensional, es un programa de subsidio público al adulto mayor pobre, que podría estar en la reforma pensional, pero podría estar en un programa de subsidios del Estado, y de hecho el Ministerio de Hacienda lo ha dejado claro, ese pilar solidario se va a financiar con recursos públicos, es decir, que eso entra al presupuesto general de la Nación y va a competir con otras destinaciones de gasto público dentro de las normas fiscales. Entonces, si bien es muy bueno, es muy importante que tengamos esa cobertura para el adulto mayor, en estricto sentido, a mi juicio, no es un tema pensional. Digamos, en la transición hacia la respuesta a la pregunta que me haces, el tema de los 3 salarios mínimos, yo creo que no lo podemos pasar así por alto. Los 3 salarios mínimos están muy altos para la realidad económica y laboral de Colombia. Deberíamos estar garantizados, o sea, lo acaba de mencionar Mauricio, en los países de Europa sí, la gente tiene una pensión equivalente al salario medio de la población, pero cotizando 30 o 40 años. En Colombia cotizamos 20 o 22 años. Entonces no podemos, la sociedad no puede pagar una pensión equivalente a los 3 salarios mínimos cotizando la mitad del tiempo. Eso no es financieramente viable. Y máxime cuando estamos diciendo que lo vamos a hacer a través de un sistema de reparto, donde ese subsidio se lo vamos a dar no a las personas de 3 salarios mínimos, sino a todos los trabajadores. Entonces, financieramente, los 3 salarios mínimos, con todo respeto, es un error. Es un error financiero, es un error de incentivos y es un error de equidad en la sociedad colombiana. Tiene todo el sentido que el Estado diga, y es perfectamente legítimo, vamos a garantizarle por lo menos una pensión de un salario mínimo a todas las personas en Colombia que cumplan las condiciones para pensionarse. Perfecto, un salario mínimo está bien, pero subirse del salario mínimo empieza a rayar en un mal diseño de política pública que cambia los incentivos y además genera unos problemas fiscales a largo plazo complicados. Entonces, quería dejar ese punto porque pasamos como muy rápido por él. Los 3 salarios mínimos definitivamente no son el umbral, deberíamos bajar ese umbral más cercano al salario mínimo, sería mi preferencia. Creo que el punto de indiferencia es 1.6, pero pues podemos hacer la discusión aquí técnica, pero es garantizar la pensión del salario mínimo. De ahí para arriba, que sea el ahorro de las personas el que cubra el excedente de la pensión. Más allá de eso, me parece un error. Ahora, eso tiene implicaciones para la pregunta que tú me dices. Evidentemente, depende de donde pongas el umbral, pues el impacto sobre el ahorro nacional va a ser diferente. Si tú lo pones en 4, en 5 salarios, pues se acaba el ahorro nacional financiero a través del sistema pensional. Si tú lo bajas a 1.6 o 1, pues el ahorro, la distribución del ahorro es distinta. Entonces, la distribución de ese umbral es muy importante para cuánto ahorro queda o no. Y lo otro, yo completamente de acuerdo con lo que mencionaba Daniel. Creo que
o sea, el mensaje es bien importante. Los excedentes de corto plazo que genera el sistema pensional se tienen que ahorrar. O sea, no, no podemos decir que es que ahora tenemos las vacas gordas, entonces ahora vámonos de fiesta y nos gastamos la plata y entonces veremos en el futuro cuando llegue la cuenta de las pensiones. No, lo tenemos que ahorrar. Ahora, a la sociedad colombiana, ¿qué es lo que le conviene? Que ese ahorro se utilice, o sea, se administre correctamente y se utilice en las cosas que mayor retorno tienen para la sociedad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se gestiona ese fondo? ¿Quién lo gestiona? ¿Cuáles son los incentivos? ¿Cómo se mide? Es muy importante y yo honestamente sí tengo enormes preocupaciones de que eso se haga en una entidad pública. O sea, yo creo que las historias que tenemos en este país de mucha plata concentrada en una entidad pública, al acecho de, con todo respeto también, pero algunas personas con intereses no muy loables que no tienen el interés de la sociedad colombiana en su función objetivo, la corrupción misma o el desgreño administrativo, me parece supremamente arriesgado porque van a ser recursos muy importantes que si no se logra la rentabilidad no van a poder pagar las pensiones. Entonces eso hay que manejarlo muy bien. Y adicionaría dos temas adicionales, la Contraloría. O sea, ¿cómo se debe manejar este portafolio? El objetivo del portafolio tiene que ser maximización de retorno. Para maximizar retornos, yo tengo que tener un portafolio diversificado tomando riesgo. Todo el esquema estatal que hemos montado es para que el funcionario público no tome riesgo. O sea, el funcionario público que algo hace, le cae la Contraloría, le cae la Procuraduría, le hacen un montón de investigaciones. Entonces, el pobre fulano que vaya a tener que administrar ese fondo, lo único que va a poder hacer es invertir en TES. Llamar al Ministerio de Hacienda y decir, señor, por favor, llévese la plata porque yo no voy a asumir la responsabilidad de esto. Con lo cual, el óptimo social no se va a lograr, porque ese portafolio no se va a poder gestionar realmente como un portafolio óptimo que maximice retornos, diversificando riesgos para maximizar el beneficio para el sistema pensional. Entonces, yo creo que el tema del fondo es una luz roja de esta reforma, porque ese fondo concentrado y administrado por una entidad estatal, yo honestamente creo que es un subóptimo social que nos perjudicaría a todos. Entonces, combinando todas las cosas, o sea, creo que dejar la posibilidad, o sea, igualar los subsidios en el sistema público y privado, dejar la elección, la posibilidad de elegir, disminuir el umbral a lo que es razonable, disminuir el umbral, resuelve en parte el problema porque no se estaría yendo toda la plata para que la gestione el sector público, ¿cierto? Sino que dejaríamos ese ahorro. Y entonces las consecuencias del mercado de capitales no serían nefastas como van a ser. O sea, si la reforma se aprobara como está, el mercado de capitales en Colombia desaparece. O sea, realmente les digo, es realmente nefasto. Ahora, ¿qué es el mercado de capitales para todos nosotros? Es la posibilidad de hacer carreteras, es la posibilidad de hacer concesiones, proyectos hidroeléctricos grandes. Todos los grandes proyectos de inversión se financian a través del mercado de capitales. Si no hay una masa de ahorro con vocación de inversión de largo plazo, con optimización de retornos y con todos los incentivos para que los proyectos de infraestructura se hagan bien, toda esa posibilidad, universo de posibilidades desaparece en Colombia. Y desaparece quiere decir que el universo de posibilidades de crecimiento económico y mejoras del bienestar también desaparece. Entonces no es una discusión por allá como les gusta decir, de unos banqueros o de unos administradores de fondos, etcétera, sino que es realmente el conjunto de posibilidades de crecimiento y desarrollo económico de este país. O sea, es un tema muy importante que no es el principal de la reforma, pero es la consecuencia principal de la reforma y creo que como está, sería nefasto para el país y nefasto para el mercado de capitales. Hay un nicho del mercado de capitales. Sí, total. Daniel, pues los fondos de pensiones realmente son como el canalizador de recursos hacia el mercado de capitales. Entonces, quisiera que ahondáramos cómo ven ustedes desde los fondos de pensiones todo este tema de mercado de capitales y qué podemos hacer para que realmente no pase lo que dice Juan Pablo, que se nos desaparece el mercado de capitales, que realmente sería un obstáculo gigantesco al crecimiento. Sí, claro. Esta mañana venía a Bogotá y estaba caminando por el aeropuerto El Dorado, estaba pensando en el panel y estaba pensando que
mal que bien, nuestro aeropuerto El Dorado, hay aeropuertos más grandes, mucho más impresionantes, pero está bastante bien, es un aeropuerto grande, bonito, nuevo, y ese proyecto, pues es un proyecto que el gobierno no tenía en la caja en su momento para financiar, y había que buscar gente que pusiera la plata a un plazo muy largo, porque esa plata tan grande no se recupera en 2 años o en 3 años, sino en 20 años. Este tipo de proyectos que nos ayudan a construir país, a que nos podamos movilizar, a que los tres estemos hoy en este panel conversando con ustedes, digamos, se pueden financiar a ese plazo si hay alguien dispuesto a ahorrar al mismo plazo. Eso es un punto un poquito técnico, pero si yo quiero comprar una casa con un préstamo a 30 años, idealmente hay alguien por allá ahorrando a un plazo de 30 años. Y el ahorro pensional tiene esa característica, distinto a otros actores del mercado de capitales. Las personas que estamos ahorrando para pensión estamos ahorrando a 20 años, a 30 años, a 40 años, y ese ahorro permite que se puedan financiar proyectos de largo plazo. Entonces, ¿qué pasa si el ahorro de largo plazo desaparece? Pues que ese tipo de proyectos les va a ser más difícil, más caro conseguir su financiación, y eventualmente algunos de ellos pues no se van a hacer viables financieramente, no se van a hacer. Entonces, pues digamos que ese es el mensaje que yo quería dejar acá. Los que vayan a viajar esta tarde, cuando pasen por el aeropuerto, miren, el aeropuerto son proyectos que nos aportan como país, que nos generan crecimiento, desarrollo, y han sido apalancados por este ahorro de largo plazo que tenemos en Colombia. Antes de entrar al último tema que creo que es crítico en este evento, que es asociar las reformas laboral y pensional, rápidamente me gustaría como que tocáramos 2 puntos. ¿Cómo ven ustedes la sostenibilidad fiscal? Han salido muchas cifras sobre cuánto será la deuda pensional si tenemos esta reforma en ejecución. ¿Cómo ven ustedes qué tan sostenible es la propuesta del gobierno? Y yo quiero, digamos, ya que Juan Pablo lo mencionó, ¿cómo ven los 3 salarios mínimos como umbral? Entonces empecemos por Mauricio. Completamente de acuerdo con Juan Pablo, los 3 salarios mínimos no hacen el sistema sostenible. Básicamente, para explicarlo muy esquemáticamente, cada peso que entra a un sistema de reparto se convierte en una deuda después, porque lo que se cotiza no alcanza para pagar la pensión. Eso es así de claro. Entonces, cada peso que entra ahora es una deuda. Obviamente el peso entra ahora, la deuda se hace después cuando se pensione. Entonces hay unos movimientos financieros, unos estudios actuariales, pero los 3 salarios mínimos no permiten que el sistema sea sostenible. Y digamos, desde hace 10 años esta propuesta, Pilares, que se hizo con un salario mínimo, que yo también creo que por ahí es por donde debería moverse la reforma. Un salario mínimo, eso es bien importante, yo creo que va a ser punto de discusión. En segundo lugar, yo he visto, digamos, en este debate, yo no tengo un modelo financiero en mis manos para hacerlo, muchas cifras. He visto cifras que varían entre 57% del PIB a 243% del PIB, o sea, unas cosas que uno dice, ¿de dónde sale esto? Y que si es el valor presente neto, si es el pasivo, que son cosas diferentes. Yo creo que ahí debería haber mucha más claridad en las cifras, y esta claridad indica que necesitamos sentarnos, unirnos y entender cuál es el modelo financiero. De hecho, eso lo estábamos hablando con Daniel. Pues y yo tuve el placer de trabajar con Juan Pablo en ese tema, y en Colombia existe una regla fiscal, ¿cierto? Una regla fiscal que pone unos límites y unos compromisos al Estado. Y lo que veníamos hablando con Daniel es que la regla fiscal tiene un comité, y ese comité ya tiene un modelo propio. No es el modelo de Hacienda o el de planeación, sino un modelo propio. Yo creo que institucionalmente, volviendo a la primera pregunta que me hiciste,
sí es necesario movernos en esa línea también institucional, insisto. Mercado o Estado, bueno, donde se administran los recursos es un tema, pero tener unas cifras claras, porque unas cifras que varían entre 57 y 243% del PIB, es que no hay claridad. Yo creo que esa línea es bien importante institucionalmente. De todas maneras, yo creo que en términos de sostenibilidad, digamos, en grandes instituciones, logramos la independencia del Banco de la República, logramos una regla fiscal que funciona bien, que tiene un comité que la revisa. Yo creo que institucionalmente tenemos que pensarlo para entender esa sostenibilidad, pero de todas maneras, y sin tener cifras claras, los 3 salarios mínimos están muy por encima de lo que debería ser, y uno debería pensar en uno, pero además en uno tal vez ni siquiera para todos, porque uno con un subsidio para la persona más pobre no es lo mismo que uno con un subsidio para la persona más rica del país, entonces uno inclusive podría pensar en un límite en esa línea. Sí, no, muy de acuerdo con ese punto. Hay un número mágico en el sistema pensional colombiano que es 1,75. Apréndanse el número 1,75. Y ahorita les vuelvo al 1,75, pero seguramente algunos de ustedes han conocido a alguien, a un familiar, que le ha pasado que le iban a liquidar su pensión en un fondo privado y si se pasaba a Colpensiones la pensión le salía más alta. Seguramente ustedes han conocido algún caso como ese. Entonces uno tiene que preguntarse por qué hay una diferencia, por qué hay una diferencia entre la pensión que me pagan en un lado y la pensión que me pagan en el otro. Y ahí ese número de 1.75 se vuelve importante. 1.75 es el número por el que ustedes tienen que multiplicar los años que trabajaron y eso les da el porcentaje del salario promedio que se financia con esos aportes. Entonces, por ejemplo, si yo trabajé 10 años y aporté 10 años y multiplico por 1.75, la plata que le aporté al sistema me da para que la pensión sea el 17.5% de mi último salario, 17%, 18%, si aporté 10 años. Si aporté 20, entonces va a ser el 35, ¿no? Para pensionarme me piden 22, 25 años. Entonces, la plata que yo le aporto al sistema alcanza para una pensión de 35, si coticé 25 años, claro, depende de cuántos años coticé, pero la mayoría de los colombianos cotizan 25 años o algo por el estilo y reciben, y entonces eso alcanza para que la pensión sea del 35% del promedio de salarios que tuvo durante la vida. Entonces, se pasan por una administradora de fondos de pensiones, les ofrece una pensión del 35% de su salario, ¿no? La persona se ganaba 10 millones, le ofrecen una pensión de 3,5 millones y pues uno sale berraquísimo, ¿no? Y en Colpensiones dicen, no, su pensión no va a ser de 3,5 millones, va a ser de 6 millones. Entonces lo que hay que preguntarse es de dónde salen esos 3 millones adicionales, 2,5 millones adicionales. ¿De dónde salen esos 2,5 millones adicionales? ¿Quién los pone? Esa plata de algún lado tiene que salir y eso es lo que me parece tan importante que todos sepamos que esa plata tiene que salir de algún lado y pues sale del Tesoro Nacional, de los impuestos que pagamos todos y la próxima vez que hagan mercado, miren su tirilla y va a haber unos impuestos, parte de eso está yéndose a pagar unos subsidios pensionales porque la mitad de la pensión que reconoce Colpensiones no está fondeada y se paga con esos impuestos que pagamos cuando pagamos el mercado. La reforma, entonces, ¿de dónde salen estas cifras del costo de la reforma? En virtud de la reforma, todos vamos a recibir de Colpensiones vamos a aportar 3 salarios mínimos a Colpensiones y vamos a recibir una pensión equivalente a eso. Eso tiene cosas buenas, porque ya no son más de 3 salarios mínimos, entonces si yo decidiera pasarme a Colpensiones y recibiera una pensión de 15 millones, me estarían subsidiando, regalando a cuenta de impuestos
7 millones, todos los meses 7 millones hasta que me muera. Con la reforma se baja. Entonces, si yo me gano 15 millones, solamente los 3 primeros están subsidiados. Estoy dando pues cifras redondas. Entonces, ya no me regalan 7 millones, sino 1,5. Pero, para todo el mundo, ¿no es cierto? Hoy en día el 30% de las personas están en Colpensiones, ahora todos vamos a cotizar a Colpensiones, y cuando yo, entonces, entonces yo hago las cuentas, yo me voy a pensionar en Colpensiones, el gobierno me va a regalar 1,5 millones al mes, por 12 meses, más la prima, por 13 meses, ya vamos casi en 20 millones, por 20 años, recién de los 62 a los 82, 20 años, son como 400 millones que me va a regalar el gobierno. A mi vicepresidente técnico de Asofondos, ¿a cuenta de qué? Y cuando yo multiplico esos 400 millones por todo el mundo pasa para allá, pues el costo fiscal de la reforma se vuelve muy importante. Y es por eso, y bueno, que si ese número es el 200% del PIB o el 50 y pico % del PIB, creo que eso no le dice mucho a nadie, pero lo que estamos diciendo es que a todos de 3 millones para arriba vamos a recibir un subsidio importante, y eso es muy costoso, y eso eventualmente alguien lo va a tener que pagar. Y tomarse en serio el derecho a la pensión realmente pasa por decir quién va a pagar eso cuando haya que pagarlo. Y en este momento estamos de cierta manera metiendo ese problema debajo de la alfombra y dejándoselo a nuestros hijos. Entonces ese es el problema financiero y la raíz del problema financiero que queda sembrado con esta reforma. Clarísimo que el problema es financiero. Quisiera, por favor, nos complementas. No, estuvo buenísimo el ejemplo de Daniel. Yo creo que mirar ese impacto individual del valor de los subsidios que la reforma, si bien corrige los de las pensiones altas, extiende el subsidio a todo el mundo dentro de un sistema que es actuarialmente desbalanceado financieramente, pues obviamente genera un mayor costo fiscal. O sea, entre 20 y 200% del PIB, cualquiera que sea la estimación, pero 20% del PIB ya es enorme. O sea, ¿dónde está la plata que nos sobra para decir, oiga, regalémosle 20% del PIB a una gente que de pronto no sería tan chévere que se la recibiera? Entonces, digamos que esa propuesta, digamos, no funciona y está directamente en función del umbral. Si el umbral es el 3% del PIB o el 2%, ya la reducción del tamaño del subsidio es muy significativa. Y si lo bajamos a un salario mínimo, como dice Mauricio, pues ya se modula, digamos, razonablemente el valor del subsidio. Ahora, conectando la pregunta anterior y esta, gran parte o sea, hay dos diferencias enormes en los cálculos estos de cuál es el valor del costo de la reforma. Uno es el pilar solidario. Si uno, como yo decía ahorita, para mí el pilar solidario no es un tema pensional, es un tema fiscal, que es un tema realmente de un programa de gasto público y de subsidio público al adulto mayor pobre. Si uno mete ese componente en el costo de la reforma pensional, está hablando de 55-60% del PIB en solo ese componente, porque está diciendo voy a adquirir a partir de la expedición de la ley una obligación financiera con 2,5 millones de ancianos pobres colombianos de por vida de 223.000 pesos mensuales. Simplemente multiplique, sume y traiga valor presente y eso le da pues del 60% del PIB. Ese es un pedazo grande. Pero el otro, que va al punto anterior, la gran diferencia en los cálculos, la gran volatilidad en los cálculos radica en la rentabilidad del fondo de ahorro. Vamos a coger todas esas contribuciones de los próximos 10 años, o 15, pero del resto de los años, y vamos a invertir y asumimos que los vamos a invertir bien, que esa plata no se va a perder y que esa plata va a rentar 3 o 4 o 5% real anual. Cuando usted hace ese cálculo dice, no, el costo de la reforma pensional es bajitico, es 20% del PIB. Pero si ustedes le quitan esa rentabilidad a ese fondo desaparece a partir del 2040. Cuando el fondo desaparece a partir del 2040, el déficit fiscal que se genera
pasa de 1.2, 1.4% del PIB a 4% del PIB. O sea, el gobierno va a tener que girar 4% del PIB para empezar a pagar las pensiones. Entonces, digamos que el tema del fondo y el manejo del fondo y la rentabilidad del fondo se vuelven vitales para la sostenibilidad y los cálculos financieros que decía Mauricio. Entonces, no podemos, digamos, lanzarnos al vacío en una reforma que hace un montón de cosas buenas, algunas cosas arriesgadas, pero sobre todo no lo podemos hacer bajo el supuesto de que esto va a funcionar bien. Lo tenemos que hacer con todo amarrado para que esta cosa funcione bien, porque si el fondo no funciona bien, el desastre fiscal de la reforma es monumental. O sea, si esa plata no se invierte bien, no tiene una rentabilidad real de verdad acorde con el crecimiento de la economía, no se dedica a lo que se tiene que dedicar, ese fondo se acaba muy rápidamente. O sea, es impresionante, los cálculos de nosotros, los que han hecho los modelos, uno ve la curva muy bonita, va subiendo, y llega un momento donde el bajonazo es brutal y en 5 o 6 años se acaba ese fondo, y a partir de que se acaba ese fondo el déficit fiscal es insostenible. Entonces es muy importante ese elemento, y es lo que explica en gran parte la diferencia de los cálculos. Bueno, sin duda creo que todos quedamos muy preocupados sobre la financiación y qué va a pasar con el fondo del ahorro. Entonces, Juan Carlos, te queda un reto gigante, tranquilizar a todo el auditorio. Pero no nos quedan sino como 1 minuto a cada uno, pero creo que es importante en este evento tratar de relacionar las dos reformas. Uno, sin duda, dice, la mejor reforma pensional es que todo el mundo cotice y que todo el mundo genere sus propios recursos para eventualmente contar con una pensión. Y para eso necesitamos generar empleo, necesitamos reducir la informalidad. Entonces, ¿ustedes cómo ven esta coordinación, articulación entre las dos reformas del gobierno? El reto es gigantesco, les queda 1 minuto a cada uno. De acuerdo, lo dije en mi primera intervención. El origen de la baja cobertura pensional es el mercado laboral. Y el mercado laboral literalmente hay que flexibilizarlo. Obvio, todos quisiéramos que tuviéramos un trabajo de oficina de 8 a 6, pero los cafeteros no los tienen, hay personas que trabajan por días. Las funciones de producción cambiaron en el mundo. Yo creo que ahí debería estar parte del foco, pero solo parte del foco, digamos, en ese sentido de conectar la laboral con la pensional, porque es que la laboral debería ir más allá. Nosotros tenemos todos los problemas en el mercado laboral, informalidad, desempleo, etcétera. Y gran parte de esto es porque nosotros desafortunadamente somos de los países más improductivos laboralmente. Nuestra productividad laboral en el mundo es bajísima. Trabajamos mucho tiempo, ustedes no sé si han visto las cifras, pero somos los que más trabajamos, los que más madrugamos, más horas de trabajo y los menos productivos. Y yo creo que en ese sentido hay que irse por otras líneas también, como la formación para el trabajo. Cuando yo era viceministro, se me acercaban gremios, se me acercaban empresarios y literalmente decían, yo prefiero no quiero el contrato de aprendizaje, porque me llegan aprendices que no tienen las competencias. Prefiero más bien monetizarlo acá. El tema de formación, más que el tema de costos, porque es que si nos metemos con el tema de costos, que es donde está la reforma, subirlos o bajarlos, pues obviamente tiene unos efectos, pero la contrapartida de esos costos es la productividad laboral, y hacia allá es donde deberíamos ir moviéndonos. Y ya paro porque quedan 3 minutos. Creo que, Juan Pablo, yo sé que tú estás entonces… Que se hable. Que se hable. No, que se hable y que tiene una llamada, entonces… Una llamada a las 11, pero no, perfecto. Yo, por ejemplo, o sea, diría 2 cosas, o sea, totalmente de acuerdo. El problema de la cobertura del sistema pensional no es un problema del sistema pensional, es un problema del mercado laboral. Si el mercado no produce empleos formales, pues entonces no hay contribuyentes en el sistema de pensiones. Si el mercado produce trabajos formales, pues entonces va a haber más personas en el sistema pensional. Y adicionalmente, digamos, para conectar las dos, si la reforma pensional genera mayor informalidad, vamos a tener un problema pensional más grande. Lo que acabamos de decir es que vamos a pasar a todo el mundo a un sistema de reparto que es inviable financieramente, insostenible financieramente, ¿cierto? Entonces,
vamos a tener más personas allí que van a necesitar una pensión, pero vamos a tener a futuro, con la reforma laboral, menos personas para contribuir. Entonces, el tamaño del déficit fiscal va a ser todavía más grande porque ese fondo de ahorro teórico va a ser más chiquito, va a rendir menos y entonces se va a acabar más rápido y entonces el déficit fiscal va a ser más grande. Entonces, digamos que yo creo que la principal preocupación que hay para la pensional y la laboral realmente es la laboral. O sea, el mercado laboral tiene que funcionar bien en Colombia y desafortunadamente sí creo que hay bastante consenso, por lo menos entre la gente que trabaja en el sector empresarial, y es que la reforma pensional, más que generar empleos, lo que va a es desestimular la generación de empleo. Entonces, esa reforma yo sí creo que hay que echarle una revisadita porque no se compadece con la realidad laboral y la realidad productiva, como decía Mauricio, y yo personalmente echo de menos el tema de la cotización a la seguridad social por horas. O sea, el mundo entero pasó a la cotización por horas hace 1000 años. ¿Por qué si yo trabajo 8 horas a la semana, tengo que cotizar por 40 horas a la semana o 48 horas a la semana? O sea, eso se vuelve un impuesto. Si yo trabajé 8 y me obligan a cotizar por 48, las 40 horas es un impuesto a mi trabajo. ¿Qué sucede? Que esa persona no cotiza, entonces esa persona está en la informalidad. Si no le damos la cotización por horas, seguimos alimentando el cáncer del mercado laboral colombiano, que es la informalidad. Daniel. En 38 segundos voy a citar una frase que me gusta mucho de Mauricio, pero es de Mauricio. En Colombia solo 1 de cada 4 personas se pensionan porque mientras trabajan solo 1 de cada 3 cotizan. 1 de cada 3 trabajadores cotizan. Entonces, efectivamente, cuando llegamos a la edad de pensión, pues no tenemos las semanas para pensionarnos. Esta reforma laboral busca mejorarle las condiciones a los empleados que ya tienen un empleo formal. Necesitamos también una reforma que busque crear nuevos empleos formales de manera que más de 1 de cada 3 trabajadores cotice y eso va a generar que más de 1 de cada 4 se pensione. No, yo creo que lo que nos queda de este panel es que definitivamente todavía hay que trabajar en la reforma laboral y todavía hay que trabajar en la reforma pensional. Entonces, por favor, agradezcamos a los panelistas. Efectivamente, muchísimas gracias a usted